Si ya recibió su bosquejo, por favor sáquelo junto conmigo y vamos a dar inicio a la palabra el día de hoy. El día de hoy vamos a seguir con la serie de sermones Conociendo a Dios, y esta vez lo he titulado Conociendo a Dios como Él es. Conociendo a Dios como Él es. Hay tanto que hablar, tanto que decir, tanto pasaje en la Escritura que poder examinar y exponer. Por lo tanto, yo no tengo prisa, espero que usted tampoco la tenga. Así es de que, por eso mi bosquejo es un poco más corto el día de hoy. Una sola página. Pero vamos a ver cómo nos va. Saque su bosquejo entonces el día de hoy. Y estamos hablando acerca de conociendo a Dios como Él es. Quiero que vaya al libro de Jeremías. El libro de Jeremías está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el capítulo 29, versículo 13. Jeremías 29:13 nos dice de la siguiente manera: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y puse para comenzar, porque muchas veces buscamos a Dios, pero no es de todo corazón. Venimos buscándole por alguna necesidad que tenemos nosotros presente, pero eso no es buscarlo de todo corazón, quiero que lo entienda. Por eso a veces decimos, no, yo probé esto del cristianismo, pero no funciona. Bueno, tal vez será porque no lo buscaste de todo corazón. Porque la Escritura dice en Jeremías que si lo buscamos de todo corazón, ¿qué sucede? Podrán encontrarme. Y no es que Jesús o Dios estén perdidos. Los perdidos somos nosotros. Pero tenemos que venir a Él, tenemos que buscarle a Él con sinceridad de corazón, con honestidad en nuestro corazón. Por lo tanto, ahora quiero entonces darle lo que he puesto como 5 puntos. ¿Qué? 5 puntos de cómo podemos nosotros conocer mejor a Dios tal como Él es. Punto número 1. Lo que tenemos que entender usted y yo es que Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Qué significa esto de que Dios sea eterno? Bueno, significa que no tuvo principio y que su existencia nunca va a terminar. ¿Me escuchó? Esto significa que Él no tuvo principio. Dios es. Mucha gente se pregunta, sí, pero ¿quién creó a Dios? Nadie lo creó. Él es eterno, Él siempre ha sido, Él siempre va a ser. Su existencia nunca va a terminar por cuanto Él no tuvo un principio. Usted y yo tenemos un principio y tenemos un fin. Quiero que lo entienda. Aunque en cierto punto hemos sido creados para vivir eternamente, la cuestión es, cuando yo digo que tenemos un principio y un fin, es en nuestra vida natural. Usted nació cierto día y ¿sabe qué? Cierto día usted va a partir de este mundo. Pero Dios no nació, Dios existe, Dios siempre es y siempre va a ser. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay un principio, no hay un fin. Él siempre ha existido, nunca va a dejar de existir. Él es eterno. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28 nos dice lo siguiente: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Me encanta. ¿Acaso nunca has oído tú la palabra de Dios? ¿Nunca has oído que Dios es eterno? Y si lo has oído, ¿lo has entendido? ¿Nunca han entendido? ¿Qué quiere decir con esto de que Dios es eterno? Dice, el Señor, el Dios, Él es el Dios eterno.
El Señor es el Dios eterno, no hay principio, no hay fin, Él siempre va a ser. Él es el creador de toda la tierra. Escuche, Él es el creador de toda la tierra. Si tú has creído que tú has venido tus orígenes son otros, no los que la Biblia establece, entonces no has oído, no has entendido. Él nunca se debilita. ¿Cuántos de nosotros? Yo estoy llegando casi a mis 60 años y créame que ya no soy el mismo de antes. El día de ayer traté de ver un partido de fútbol, pero me dormí. Porque ya no es lo mismo. No es como antes, a mis 17 años, que podía no dormir por varios días sin ningún problema. El día de hoy no es así, me duermo aunque no quiero. Estoy tratando de mantener mis ojos abiertos, pero de todas maneras se me cierran. Pero el Señor, que dice, Él nunca se debilita. Me encanta. Ni se cansa. ¿Cuántos ya ahora, especialmente, verdad, después del COVID o el COVID, como le dicen en Latinoamérica, aquellos que les afectó los pulmones, pues ya no somos lo mismo, ya nos cansamos. Ya subiendo a las escaleras para la segunda planta de casa, ya voy pidiendo agua, o por lo menos algo de aire para respirar. ¿Qué dice? Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Quiero que lo entienda. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. ¿Podremos nosotros llegar a entender 100% a Dios? No. No. Entonces cualquiera dirá, entonces ¿para qué vamos a tratar? Bueno, es porque entre más lo conozco, mejor puedo yo parecerme a Él. Recuerde que la meta es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? No es ningún ser humano. No es su papá. Por muy perfecto que usted lo vea, no es perfecto. El único perfecto es Cristo Jesús. Él nos vino a mostrar la forma en cómo debemos vivir. Entonces, pero para esto tenemos que conocerle. Aunque debemos ya saber de antemano que, ¿qué dice? Que nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 10, encontramos este otro versículo. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Mire que hay varias cosas aquí que tenemos que aclarar un poco. ¿Por qué razón? Porque a veces tenemos un mal entendimiento de Dios. Aquí le va. Sin embargo, el Señor, ¿qué dice? Es el único Dios verdadero. No hay otro Dios. Y por eso usted en la Biblia siempre va a encontrar, cuando hablamos de nuestro Dios, del Padre, de Jehová, estamos hablando ¿de quién? De Dios. Y siempre en la Escritura usted lo va a encontrar con D mayúscula, jamás con D minúscula. ¿Por qué? Porque cuando lo pone, la Biblia dice Dios, en algunos lugares en la Biblia dice Dios con D minúscula, pero no se está refiriendo al Dios nuestro, se está refiriendo a cualquier otro Dios, un Dios pagano. ¿Está conmigo? ¿Qué dice? Él es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente. O sea, no le estamos nosotros pidiendo o hablando o tratando de conocer a un Dios muerto. Él está vivo. ¿Y qué dice? Y el Rey eterno. Mire qué tremendo. Él es el Rey eterno. Tenemos que entenderlo, porque cuando hablamos de un rey, ¿de qué estamos hablando? Bueno, si Él es un rey,
Él tiene un reinado. Y si nosotros estamos viviendo bajo su reinado, tenemos que estar obedeciendo las reglas, las leyes, los mandatos de este rey. Y este rey es que es eterno. Me encanta. Creo que al pueblo salvadoreño el día de hoy le encantaría que su líder, que su presidente fuera eterno, porque no habían vivido lo que están viviendo el día de hoy. Imagínense ahora con nuestro Señor, con Dios. Él es un rey eterno, o sea que nunca va a terminar este reinado de nuestro Dios. Dice, toda la tierra tiembla. ¿Ante qué? Ante su enojo. Yo creí que Dios era amor, pero me doy cuenta que se enoja. Dios se enoja, así que no juguemos con Dios. ¿Se da cuenta? Porque no le conocemos. Creemos que nos han dicho Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Y creemos que porque nos han dicho que Dios es amor y de repente escuchamos que alguien nos dice lo que dice aquí, que la tiembla tierra, ¿ante qué? Ante su enojo. Entonces decimos, bueno, como que no concuerda la cosa. O es Dios amor o es un Dios enojón. Bueno, la verdad es que es ambos. Porque es cierto que Dios es amor, pero también tienes que conocer el otro lado de la moneda. También Dios, ¿qué dice? Se enoja. ¿Con quién se enoja el Señor? Contra la maldad, contra el que practica la maldad, contra el que constantemente está rechazándolo por vivir de la manera que él quiere. Que no le digan, que no le cuenten. La Biblia dice que Dios está enojado con el malvado todos los días. Dice entonces, las naciones no pueden hacerle frente ¿a qué? No solo tiene enojo, ¿qué tiene? Ira. Pero se da cuenta cómo nosotros miramos la ira como algo negativo. Pero la verdad es la siguiente, es que Dios es un Dios también justo. Y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que si leemos la Biblia, al final de la Biblia, el último libro que nosotros conocemos como el Apocalipsis, también conocido como Revelación. ¿Qué quiere decir? Ahí se nos revela lo que va a suceder al fin de los tiempos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Es que Dios va a venir a pagarles a aquellos que no han querido aceptarlo a Él como el Rey eterno. Frente a Él, nadie puede hacerle frente a su ira. Sigamos. No solamente Dios es eterno, sino que también Él es inmortal e infinito. Dios es inmortal e infinito. Bueno, ¿qué quiere decir esta onda de inmortal? Esto quiere decir que Él no morirá nunca. Usted y yo vamos a morir. Es más, Dios ya estableció la fecha en que usted y yo muramos. Pero ¿cuántos de veras entendemos que hay un día señalado para que yo entregue mis tenis? A ver, nadie se pone a pensar en esto. Pero la verdad es que Dios, ¿qué? Dios es inmortal, Él no muere. Ahora cualquiera podría preguntar, pero tú mismo has dicho que Jesús es Dios y murió. Sí, pero esa era la humanidad de Cristo. ¿Qué queremos decir entonces con infinito? Que no tiene ni puede tener fin ni límite. Y esto me encanta, que no tiene ni puede tener fin ni límite. ¿Cuándo comenzó Dios? No lo sé. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios. O sea, Él ya estaba. Pero nos está relatando el principio de ¿quién? Nuestro.
el principio de la tierra, de las cosas, pero Él ya existía. Y Dios vivirá siempre. Así que yo no sé de qué lado te gustaría estar a ti, pero el diablo también tiene su día, donde va a dejar de hacer todas sus fechorías. Deuteronomio 33, 27 nos dice lo siguiente. Deuteronomio 33, 27. El Dios eterno es tu refugio, y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita: destrúyelo. Mire, pero ¿a quién se está refiriendo este versículo? ¿Este versículo será para todo ser humano? Acabamos de ver que Dios está enojado contra el que practica la maldad. Y Él, como un Dios eterno, dice: es tu refugio. ¿Será Dios el refugio de aquellos que hacen lo malo? No. ¿Será Dios sosteniendo en sus brazos eternos a aquel que practica el pecado? No. ¿Será Dios el que quita al enemigo de tu paso? ¿O al paso de aquel que practica constantemente la maldad? Claro que no. Entonces, ¿de quién está hablando? Esto está hablando de aquellos que de todo corazón vienen a Él a refugiarse. ¿Por qué es interesante notar esto? Por esta razón, porque el día de hoy hay muchos que profesan ser creyentes, profesan ser cristianos, pero en realidad no conocen a Dios. Salmo 92 nos dice lo siguiente. Salmo 92. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, ¿qué dice? Tú eres Dios. Me encanta. Tú eres Dios. Ahora, no se confunda. Dice, antes que nacen las montañas. No, Dios las creó. Pero es una forma de hablar. Antes de que nacieran las montañas. Antes de que dieras vida a la tierra. Mire qué tremendo. Y al mundo. Desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Primera de Timoteo 1:17 nos dice lo siguiente: que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es ¿qué? Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Y lo cierra ¿con qué? Con un amén. ¿Qué quiere decir amén? Que así sea. Todo el honor, toda la gloria son para Dios. ¿Por qué entonces tratamos nosotros de robarle la gloria a Dios? Sencillo, porque no le conocemos. Así de sencillo como es. Muchos hablamos de Dios, pero en realidad no conocemos a Dios. Cuando veas a alguien hablando más de Él, de lo que Él ha hecho, le está robando la gloria a Dios, porque no hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer sin que Dios nos haya dado la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, dice la Escritura que cuando hayamos hecho lo que teníamos que haber hecho, deberíamos de llamarnos ¿qué? Siervos inútiles, porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer. No hemos hecho nada más fuera de lo que Dios nos ha preparado que hagamos. ¿No le parece interesante el conocer a Dios? Porque tenemos conceptos, malos conceptos.
Número 3. Dios no solamente es eterno, no solamente es inmortal e infinito, sino que también Él es inmutable. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir esto de inmutable? Que no puede ser cambiado o alterado. ¡Wow! Él no puede ser cambiado o alterado. ¿Ha oído usted por ahí decir? La oración cambia a Dios. ¿Cambia a Dios? Entonces ya dejó de ser inmutable, porque ya lo cambié yo. Dios no puede ser cambiado, mucho menos alterado. Cuando decimos que Dios hace ciertas cosas que Dios no hace, cuando le atribuimos a Él cosas que no vienen necesariamente directamente de Él. Es decir, que Dios es absolutamente digno de confianza. ¿Escuchó? Dios es absolutamente digno de confianza y fidedigno. O sea, podemos confiar en Él, podemos depositar nuestra fe en Él. Por eso habla de Abraham, quien dice, quien miraba como a lo invisible, miraba a Dios, él sabía, él creía en Dios. Por eso cuando lo llamó y le dijo que se fuera de su casa, de su parentela, a un lugar que él le iba a indicar. ¿Qué es lo que Abraham hizo? Obedeció. Le creyó a la promesa de Dios, creyendo que Dios era un Dios inmutable. Malaquías 3, 6 al 7. Esto es interesante. Malaquías 3, 6 al 7. Es interesante por la siguiente razón. Escucha esto. Malaquías 3, 6 y 7. Yo soy el Señor. ¿Y qué dice? Y no cambio. ¡Wow! ¿Ha oído aquel dicho nuestro? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Me parece como que Dios lo hubiera dicho. Porque no hay nadie como Él. Mire, yo soy el Señor y no cambio. ¿Por qué entonces ahora nosotros en nuestra predicación queremos cambiarlo? ¿Qué dice? Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. ¡Wow! Versículo 7. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han ¿qué? Desobedecido. No quise seguir más ahí por esta sencilla razón. Un día voy a hablar de Malaquías 3. ¿Sabía usted que muchos creyentes el día de hoy están predicando que el diezmo no es para el día de hoy? Y lo creen. Y sacan versos bíblicos, pero los están torciendo. Porque si yo entiendo que dice yo soy el Señor y no cambio, quiere decir que entonces si Él pidió el diezmo en el Antiguo Testamento, ¿lo querrá o lo exigirá el día de hoy? Claro que sí. Él no cambia. Y recuerde, este Malaquías 3 está dentro de eso. Dios no cambia. Usted y yo sí cambiamos, ¿verdad? Por eso de repente dejamos de congregarnos donde se nos está predicando la buena doctrina por irnos a un lugar donde nos van a entretener. Cambiamos. Pero Dios no cambia. Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Me encanta. Sigue diciendo el versículo 7. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Quién es Él? El Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca
nos fuimos. ¿De qué está hablando cuando dice ahora? Y me encanta, ahora. No mañana, no cuando tú quieras, ahora. ¿Cuándo es ahora? Ahora. Hoy. Vuelvan a mí. ¿Qué quiere decir eso de vuelvan a mí? ¿Qué quiere decir? Arrepiéntete. Volvernos a Dios es arrepentirnos, es lo que arrepentimiento es. Si yo voy hacia el sur y me arrepiento, entonces doy media vuelta y me regreso al norte. Eso es arrepentimiento. Porque es que la iglesia ha dejado de predicar el día de hoy acerca del arrepentimiento. Hablábamos con mi esposa y decíamos, ¿cómo puede ser posible? Pobrecita esta gente, decía mi esposa, que están sentados escuchando una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Pero la verdad que no es pobrecita esa gente. Porque la Biblia nos dice que en los postreros días la gente tendrá comezón de escuchar ¿qué? Lo que ellos quieren escuchar. Entonces se levanta uno más astuto que ellos, un charlatán, y se levanta predicando algo que ellos quieren escuchar. Y por eso es que tenemos iglesias grandísimas, pero no es, sí es culpa del charlatán que se levanta, el falso profeta, el falso maestro, pero también es culpa de aquel que lo está escuchando. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, porque no quiere, porque rechaza la buena enseñanza y prefiere escuchar lo que él quiere escuchar. Ahora vuelvan a mí, les dice el Señor, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿cuál es la respuesta? Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fue? Mentira. Si usted pone atención, el libro de Malaquías, entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento, o el libro de Mateo, hay 450 años de silencio. Dios dejó de hablar al pueblo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dios dejó de hablar. ¿Para qué? Si no hacen caso, si no obedecen, si no quieren. En el libro de Números, número 23, 19, encontramos lo siguiente. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. ¿Escuchó? Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Claro que no. Y todo lo que Dios ha escrito en el libro, la Biblia, en su libro, en la escritura, se va a cumplir. Tal vez podamos decir nosotros, sí, pero mira cuánto tiempo ha pasado. Le acabo de decir que entre el libro de Malaquías y el Mateo hay 450 años de silencio. ¿Cuántos de nosotros vivimos por lo menos 100 años? Muy pocos. Entonces, esto no quiere decir que no se cumpla, se va a cumplir. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Mire qué excelente, porque me pongo a pensar Dios no es hombre. Si Dios no es hombre, por lo tanto Él no puede mentir. Pero a la misma vez me está diciendo que ¿qué? Que el hombre sí miente. El hombre miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia. O sea que el ser humano sí cambia. Dios no cambia de parecer. Por eso es que nosotros podemos trazar desde el principio que Dios trazó ese plan de salvación. ¿Dios quiere salvar al ser humano? Claro que sí. Pero hay muchos seres humanos que no quiere, que rechaza a Dios. ¿Acaso alguna vez Dios habló
sin actuar? Claro que no. De hecho, póngase a pensar, en el libro de Génesis encontramos que Dios dice, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Dios dijo y las cosas se hacen. El día de hoy por ahí también hay otra falsa enseñanza de que dicen de que nosotros podemos crear nuestra propia realidad. Solo confiésalo. Pues usted puede confesar todo lo que quiera y se va a quedar verde de confesarlo tanto. Pero usted no puede crear nada, solamente Dios es el que crea las cosas de la nada. No cambia Dios de parecer. Me encanta. Salmo 102, 26 y 27. Salmo 102, 26 y 27 nos dice lo siguiente. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Mire qué tremendo. Usted y yo vamos a dejar de existir. Un día va a llegar que ya no va a respirar usted. Y muchos dicen, ay, no hable de esas cosas, pastor. Un día se va a morir. Un día yo me voy a morir. Ay, no, pero no hable de esas cosas porque me da ñañara. ¿Por qué? Si eso está escrito. Usted tiene un principio, le dije, y tiene un fin. Por lo tanto, busque a Dios mientras Dios pueda ser encontrado. Conozca a Dios para que entonces pueda darse cuenta que tanto Dios lo ama, pero al mismo tiempo está enojado con usted mientras usted siga rechazándolo y usted siga viviendo, haciendo lo que usted quiere. Ellos dejarán de existir, pero tú, ¿qué dices? Permaneces para siempre. Él permanece para siempre. En otras palabras, Dios no nos necesita para ser Dios, pero yo sí le necesito a Él. Muchos la cambian la cosa, ¿verdad? Como que no necesitáramos de Dios. Claro que necesitamos de Dios. Sin Él no somos absolutamente nada. Se desgastarán como ropa vieja. Y me dio risa porque cuando yo oigo ropa vieja, por alguna razón mi mente se va para la comida cubana. La ropa vieja, la carne deshebrada. ¿Okay? Pero cuando dice que se desgastarán como ropa vieja, le dije, mírese al espejo. Y recuerde sus 15, 16 años, cuando usted se consideraba o se veía a usted mismo como una chulada de cipote o patojo, como usted quiera. Mírese ahora, ¿qué pasó con esa chulada de cipote? Ya está todo arrugado, ya hasta parecemos pasa. ¿Qué pasó? Nos hemos venido desgastando como ropa vieja. Pero el Señor, Él es el mismo. Él sigue igual. ¿Qué dice? Tú los cambiarás. Y los desecharás. Como si fueran ropa. Como el día de hoy, ¿verdad? Las modas. Las modas vienen y van. ¿Sí o no? Pues no se acuerda cuando andaba usted con aquellos pantalones de campana. Póngaselos ahora y la gente lo va a ver como un ridículo. ¿Por qué? Porque fue una moda en una época, en cierto tiempo, pero ya no lo es. Pero Dios siempre está de moda. Dios siempre va a estar de moda. ¿Qué dice el versículo 27? Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Me encanta.
¿Por qué no entonces conocer lo mejor? Lo mejor no es vivir tu mejor vida aquí en este mundo. Lo mejor no es tener una cuenta bancaria, porque te vas a morir y todo eso lo vas a dejar a otro. Lo mejor es conocer a Dios tal y como Él es y rendirnos a Él y pedirle misericordia. No venirle a decir qué es lo que Él debe hacer. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Número 4. Dios es incomparable. Dios es incomparable. ¿Qué quiere decir que Dios es incomparable? Que no se puede comparar con nadie. ¿Escuchó? Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Y Dios lo llama al monte no al monte California, no al monte Sinaí. Lo llama para darle los 10 mandamientos. Pero como que la tinta de la pluma de Dios se le había acabado y tuvo que mandar a pedir algo aquí a Office Depot. Y en esa tardanza, ¿qué sucede con el pueblo? Le dicen a Aarón: ¡Ey, ese tu hermano! Esta es versión salvadoreña. Ese tu hermano ya se tardó demasiado, man. Y nosotros tenemos la necesidad de adorar a un Dios. Así es que haznos un Dios. ¿Usted recuerda? Se hicieron un becerro de oro. Dios es, ¿qué dijimos? Incomparable. No puedes compararlo a un becerro de oro. Tampoco puedes compararlo con nada ni con nadie. Él es sin igual. Él es único. No hay nadie como Dios. Y hasta una canción, ¿verdad? No hay Dios más grande como tú. ¿Cierto o no? No lo hay. No lo hay. ¿Por qué la tendencia de crearnos dioses? No hay nadie como Él, en obras o existencia. Él es inigualable. Él es perfecto. Segunda de Samuel 7:22 nos dice lo siguiente: ¡qué grande eres, oh Señor! Soberano. Esa es otra, tenemos que verla también, que es la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Y no anda diciendo: a ver, pastorcillos, ¿me permiten hacer esto? No. ¡Qué grande eres, oh Señor soberano! No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. Recuerde, siempre vea, cuando vea Dios, ¿está en mayúscula o está en minúscula? Porque eso depende de quién se está refiriendo. Aquí está en mayúscula, se está refiriendo de Jehová, de Dios, el Padre. Salmo 86:8 nos dice lo siguiente: ningún Dios pagano. ¿Qué le dije de la D mayúscula o D minúscula? ¿De quién está hablando ahí? De un Dios pagano, de ese becerro de oro. Ahora déjeme decirle algo antes de terminar esto. Nosotros somos muy buenos para criticar a la Iglesia Católica por sus ídolos de yeso, de madera, y no nos damos cuenta. Mire, aquí se viene a hacer real ese versículo donde dice: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras el tronco que tienes en el tuyo? Porque nosotros vemos a los católicos y decimos: oh, esos son idólatras. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros, la iglesia del Señor?
¿Acaso no tenemos ídolos también? Recuerde, ¿qué es un ídolo? Es algo que usted pone por encima de Dios. Así que un ídolo no necesariamente puede ser una figura de yeso o de palo, sino también puede ser su esposo, su esposa, su hijo, su hija. Todo aquello que usted lo pone por encima de Dios, ese es su ídolo. El dinero puede venir a ser un ídolo. Si usted cree que con dinero baila el perro, pues también va a creer que el perro también baila por dinero. O que a veces nosotros bailamos como perros. Ningún dios pagano es como tú. Oh Señor, que dice, nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie. Satanás va a tratar de imitarlo. ¿Se acuerda cuando Moisés llega ante Faraón y tira su varita que andaba? ¿Y qué hicieron los brujos estos de Egipto? Tiraron también ellos unos palos ahí y se convirtieron en unas serpientes también. ¿Pero qué pasó? La vara de Aarón se tragó a las otras dos. O sea, puedes imitarlo, pero no puede. Dios es sin igual, no hay otro como Él. ¡Qué excelente! Ningún dios pagano es como tú. Oh Señor, nadie puede hacer lo que tú haces. ¿Se acuerda la historia del Monte Carmelo con Elías? Me encanta, lea la palabra. Y dice que Dios lo retó. El profeta lo reta. Y ellos empiezan entonces dice la escritura, que se empezaron hasta a cortar la piel. Y Elías se burlaba de ellos. Lea la escritura y usted se va a dar cuenta. No tengo todo el tiempo para poderle compartir esto, pero dice, Elías se burlaba de tal forma que les decía, mucha, griten más fuerte, tal vez está en el baño y por eso no los oye. Pero ¿qué sucedió cuando Elías clamó al Señor? Primero les dice que abran una zanja alrededor del sacrificio y lo llenaran con agua y que le tiraran agua encima al sacrificio. Y cuando él ora al Señor, ¿qué sucede? Dice que fuego cae del cielo y consumió y lamió inclusive el agua que habían puesto. Es que no hay nadie como Dios. No lo podemos comparar a Él con nadie. Isaías 40:25 nos dice, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. ¿Habrá alguien que se compare a Dios? Pero vea que le dice, ya sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre, ya sea por manipulación o sea porque está bien enamorado. Sin ti me moriré. Mentiroso. Sin Dios me muero, pero no sin una mujer. ¿Cierto o no? No podemos compararlo con nadie. ¿Con quién me van a comparar?, dice Dios. ¿Quién es igual a mí? No hay nadie. No hay absolutamente nadie. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Nos dice, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es ¿qué? Es perfecto. Pero tú, ¿quién es ese tú? Eres tú. Pero tú debes ser perfecto. Y ahí está, ¿verdad? ¿Qué decimos? Pero es que no podemos ser perfectos. Si Dios te lo está pidiendo, si Dios te lo está mandando, quiere decir que sí puedes. Lo que pasa es que nosotros pensamos en una perfección que nunca vamos a pecar. Y quizás sea cierto, nunca vamos a pecar cuando estemos allá del otro lado. Pero mientras estemos aquí, pero tú debes ser perfecto. ¿Qué nos dicen el día de hoy?
Dios te ama tal como tú eres. Entonces, ¿por qué quiere cambiarme? ¿Por qué quiere que sea perfecto? Pero ¿te das cuenta cómo mordemos el anzuelo? Porque eso es lo que queremos oír. Así de sencillo como es. ¿Qué dice? Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Cámbiale eso de perfecto por santo. Pero tú debes ser santo, así como tu Padre en el cielo es santo. La misma cosa. Así que, ¿te amará Dios como eres? No, Él quiere cambiarte. Él quiere que tú seas como su hijo. Te dejo con el último, el punto número 5. Es que Dios es ¿qué? Inescrutable. Inescrutable. Esto quiere decir que Él no puede ser averiguado o comprendido. De nuevo, nos volvemos a frustrar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me voy a poner a averiguar? No, eso quiere decir que no puedes tú cuestionarlo a Él. ¿Cuántos hemos cuestionado a Dios? Solo para darnos cuenta que Dios se ríe en la cara de nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Recuerda usted aquel hombre que trató de averiguar a Dios? Y Dios le dice, ok, ven acá, vamos a hablar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Y qué dice? ¿Dónde estabas tú? No podemos averiguar a Dios o comprenderlo en su totalidad. Él no tiene límite. No se lo puede llegar a conocer por completo, porque Él es insondable. Entonces, ¿para qué voy a...? Porque para conocerlo mejor necesito leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas son donde yo encuentro cómo Él es. Y para poder obedecer al Señor necesito saber cómo Él es. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, nos dice, ¿es que no lo sabes? ¿Es que no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador de todo el mundo, nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente ¿qué? La sabiduría de Dios. Este versículo, para que vea que no me equivoqué, se lo estoy dando ahora en una versión diferente. La versión para todos. Pero es el mismo versículo que leímos casi al principio, pero lo leímos en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 145:3, ¿qué dice? Grande es el Señor. Grande es el Señor, el más digno de... Esa es otra alabanza. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir tu grandeza. ¿Qué decimos? No, pero es que Dios no puede... No, tú no conoces a Dios, no estés hablando de Dios. Nadie puede medir su grandeza. ¿Qué dijimos? Él puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiera. Yo no soy nadie para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Te dejo con Romanos 11, 33 y 34. ¿Qué dice? Romanos 11, 33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¡Wow! No podemos meter a Dios en una cajita de zapatos.
¿Cuántas veces no hemos visto cosas y nos hemos preguntado por qué? Cuidado, no cuestiones a Dios. Es imposible para nosotros entender que sus decisiones. Mientras leía el devocional el día de hoy, estaba leyendo esta cuestión de cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿recuerda? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué dice? Sí, Señor, te quiero. Usted sabe, hasta un cantante por allá por los 80s, creo que antes, decir te quiero y decir amor no es la misma cosa. Dios le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, te quiero. Y son 3 veces. Hasta que Pedro le dice, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dice entonces? No le voy a dar mucho porque tal vez predicamos acerca de eso. Pero el Señor le dice, ok, sígueme. Sígueme. Y se va el Señor caminando con Pedro. Pero Pedro, ¿verdad? ¿Qué hace? Voltea para atrás. Y mira que lo va siguiendo Juan, el discípulo amado de Jesús. Y Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y este? ¿Y qué le dice el Señor? Versión nueva traducción salvadoreña. ¿Y a vos qué te importa? Tú sígueme. ¿Cierto o no? Es que queremos nosotros, es que como Dios me trata a mí, lo va a tratar a él. ¿Quién dice? Es que lo que me pase a mí, ¿quién dice? ¿No leímos la semana pasada, o esta misma semana, en el libro de Romanos, lo que estamos estudiando, el libro de Romanos, que Dios hace lo que Él quiere? Si Él ama a uno y aborrece al otro, ¿qué contigo? No, pero no hay nada. Él es soberano y Él va a hacer lo que Él quiera. No nos gusta. Verás, pero no. Dios es soberano. ¿Qué dice? Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender que sus decisiones. Se murió fulano. ¿Cómo? Si tenía apenas 30 años. ¿Se murió? No lo entiendo. Pero Él lo decidió de esa forma. ¿Sí o no? Y sus caminos. Sigamos, el versículo 34. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Podemos conocer los pensamientos del Señor? Solo Él puede conocer los tuyos. De hecho, hemos estudiado, ¿sí o no? Él sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Él sabe lo que estás pensando. ¿A qué hora va a terminar el gordito este predicar? Dios lo sabe ya. ¿Qué dice? Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente? ¿Para qué? Para aconsejarlo. Mire, por eso es que leemos la Biblia todos los días, todos los años. ¿Por qué? Porque aunque ya la leímos, aún no le conocemos lo suficiente. Pero vamos a pasar el resto de nuestras vidas estudiando las Escrituras para poder conocerlo más y más y más y más. Por eso no quise seguir, tenía mucho más, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Por qué? Porque conocerle a Él en su totalidad es que es imposible. Pero con lo poquito que podamos conocerlo y podamos obedecerlo, la vamos a tener más que mejor.